En nombre del Grupo Planeta, le damos la bienvenida a todas y a todos por estar hoy acá, que estamos celebrando la presentación del libro Lo soñé, lo jugué, lo gané, de Javier Hernández Bonet. Javier Hernández Bonet no necesita mayor presentación, así que no voy a ahondar en el asunto, pero sí es importante comentar que para Planeta es un honor tener a Javier como uno de nuestros autores. Este libro es un libro realmente necesario para todos los que les interese el fútbol, para todos los que les interese el deporte, pero además es un libro que tiene muchísima más información, no es un libro solo de fútbol y deporte, sino que también tiene muchísimas enseñanzas, así que se los recomendamos a todos. Sé que todos queremos escuchar acá la presentación, pero también quería comentar algo que nos parece muy importante, y es que las regalías de este libro, el autor las ha donado a la Fundación Jerónimo Emiliani, así que muy importante. Ya Javier nos contará. Y bueno, los dejo con Jorge Alfredo Vargas, quien conversará con Javier. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Muchísimas gracias, Jorge Alfredo, por estar acá. Y bueno, un aplauso y vamos a comenzar nuestra conversación. Mariana, gracias. Se vendió la boletería toda. Hago la aclaración que la regalía es después del pago. Está vendida Mariana, toda gracias. la boletería. Como siempre, no deja de sorprender esto, lo que ha dicho Mariana de lo de las regalías, porque esa es una de las condiciones de nuestro amigo, nuestro colega y nuestro maestro Javier Hernández. En algún momento de la vida, hace recientemente me hicieron una entrevista para un premio de Javier y me dijeron, ¿con qué palabra definiría usted a Javier Hernández? Y yo dije, generosidad. Lo dije así, y en generosidad estoy abarcando todo lo que es Javi. Decir, porque le decimos don Javi, desde que lo conocimos, decir o presentar a Javier, pues lo conocemos y tengo el honor y el privilegio de conocerlo desde que yo estaba comenzando por allá en los años 80. En el noticiero Krypton, mi jefe era Iván Mejía Álvarez y teníamos un cuadro de corresponsales espectacular en Krypton, y nuestro corresponsal en Medellín era don Javier Hernández Bonet, y después ya toda nuestra relación y nuestro tránsito por los medios de comunicación en 24 horas, en Caracol, en tantas casas periodísticas. Y un día estábamos terminando de presentar el noticiero, me dijo, te tengo una invitación, porque nos iba contando a María Lucía y a mí cómo iba el desarrollo del libro, que si podrías hacer el conversatorio de la presentación del libro. Le dije, pues para mí un honor y un privilegio, y mucho más en este lugar que es mi colegio, que me trae tantos recuerdos. Esto era el teatro en mi época, después se volvió a la biblioteca, y es un sitio hermosísimo, y qué mejor sitio que la biblioteca del Gimnasio Moderno para este libro. Lo soñé, lo jugué, lo gané. Don Javi, ¿por qué lo soñé, lo jugué y lo gané? Buenas noches para todos, gracias de antemano. Unas caras conocidas, otras muy conocidas que hacía tiempo no veía, y esto me llena el corazón de una inmensa alegría, porque quiere decir que no interesa qué tan seguido nos veamos, sino los cercanos que nos mantenemos. Lo jugué, lo soñé, lo jugué y lo gané. Con el editor Edgar Telles, es el símbolo de lo que nosotros queríamos que represente el libro. Sí. Una oportunidad que la gente, sobre todo las generaciones nuevas del periodismo, puedan mirar e identificar lo difícil que es hacer una carrera. Primero, para que nunca se den por vencidos, y después para que entiendan que no todo llega del cielo y que las cosas hay que buscarlas y hay que trabajarlas. Cuando propusimos el libro, propusimos contar anécdotas, pero también cuando el libro fue tomando su camino, Edgar me dijo, ojo que este libro es un libro de desarrollo personal, de estímulo personal, que le puede representar a la gente una manera de triunfar.
Y llevamos varios títulos, y un amigo que se llama Juan Carlos Contreras, un publicista, me dijo, no voten más corriente. Lo soñé, lo jugué y lo gané. Y ahí se resume todo lo que representa el libro. Un sueño de un joven que se decide a jugar el partido en las grandes ligas, el periodismo deportivo de Colombia, y que ya después, cuando tengo la edad mía, puedo decir, gracias a Colpensiones, que lo gané, porque alcancé a llegar. Esa es la historia. Un libro delicioso de leer porque está por capítulos y por anécdotas. Y como dice don Javi, logra las enseñanzas de una vida al lado de la comunicación, al lado del deporte, al lado del fútbol. Por allá en Manizales y por allá en Medellín. Y por allá, cuando era chiquito y era el dueño del balón, y lo volvieron el mejor arquero del mundo. Yo soy el mejor arquero del mundo. Las estadísticas dicen que no me hicieron nunca un gol. Y la historia comienza justamente en la cancha del frente de mi casa, Sí. Por decir cancha, que se llamaba La Batea en la ciudad de Manizales. Era un potrero que tenía aguas estancadas, pero había un lugarcito que era el más sequito de todos. Y arriba, donde queda hoy en Manizales, quienes conocen Manizales, el monumento a los colonizadores, ahí vivía el Pecoso Castro. Empiezan los protagonistas del libro. Empieza el Pecoso Castro. Cuando yo salía a jugar con mis amigos, los de arriba no tenían balón. Entonces el Pecoso se bajaba con toda su jauría y ahí mismo nos involucraban. A veces no nos metían en los partidos, entonces yo agarraba el balón y me iba. Y cuando no me lo devolvían, mi mamá salía y decía, hágame el favor y le devuelven el balón al niño. Exactamente. Entonces el Pecoso hábilmente lo que hace es montar una segunda portería. Yo pensé que estaba jugando para el equipo del Pecoso. No, venga, usted juega, usted es el dueño de la pelota, venga, juega al lado mío. Armó una portería y pasaban los minutos y nunca disparaban a esa portería. Pues resulta que al lado habían hecho la otra y la otra estaba allá al frente. Entonces resulté arquero invicto y ahí construí una amistad con el Pecoso Castro maravillosa, con la que compartimos anécdotas que estaban en el libro. En el libro, anécdotas como la del Pecoso y la del arquero menos vencido en la historia de la humanidad, pues claro, sí. Tiene una cancha al lado, pero era el dueño, es que cuando uno era el dueño del balón aquí en el colegio, pero claro era eso. Don Javi, en esos recuerdos de infancia, tienes de todas las posibilidades de trabajo en la vida, pero además del fútbol y de la pasión del fútbol, fuiste taquillero de teatro, de Cine Colombia, y aprendiste mañitas. Sí. Ahí empezó a aprender mañitas, ¿cierto? Paralelamente a los sueños, pues yo tenía que estudiar y siempre tenía un afán por trabajar. Sí. En esa época uno tenía que ir a la oficina del trabajo que le dieran un certificado como menor de edad para poder trabajar. Entonces yo conseguía en vacaciones. O era el mensajero de la farmacia de la esquina del barrio que tenía motoneta. Entonces ya un mensajero en motoneta, las niñas del barrio lo empezaban a mirar a uno bien, ¿cierto? No en bicicleta. Trabajaba con medio sueldo porque tenía ganas de manejar la motoneta. Después, en otras vacaciones, me tocó ser taquillero de Cine Colombia. Aplicaba y mi primer cargo fue taquillero del Teatro Santander, a $2.75 la entrada. Y los mañosos compañeros míos que eran más grandes, lo que me decían es, devuelva todas esas monedas de 5 de una vez, que mire las filas donde va. Y va a llegar un momento en que los que están en la fila, usted le dice, ¿tiene 5? Que es que no tengo de vuelta. Quédese con los 5. Y ahí uno construía la mesada del otro día. Sí. Y después fui vendedor de almacén de pinturas. Iba en Manizales, almacén de pinturas, el pintor, que era de Jaime Jaramillo, el padre de Papá Jaramillo, el de la Fundación de los Andes. Esos fueron mis empleos alternos. Yo trabajaba en el almacén de pinturas y por la noche me iba a hablar paja, Transmisora Caldas, donde me prestaban el micrófono para hablar y empezaba a desfogar toda esa goma que tenía y que me llevó a que esto se me convirtiera en una profesión. En algo que en uno de los cuentos y los capítulos es la Universidad de la Vida, lo que don Javi llama la Universidad de la Vida, porque paralelo a los estudios, hasta cierto momento viene el trabajo, como dice, pero la Universidad de la Vida, que es lo que le enseña a Javier Hernández todo lo que viene después
como carrera profesional. Porque en esa Universidad de la Vida, digámoslo, hasta 1975 no se establece la carrera de comunicación. Sí. Los que estábamos antes del 75 éramos los empíricos, pero entre los empíricos nos mezclaban a grandes protagonistas de la vida nacional: Alberto Giraldo, Antonio Pardo García, Eduardo Aponte Rodríguez, Gabriel Cuarta Franco, Jorge Enrique Pulido. Imagínense la cantidad de profesores que uno tenía. Uno tenía una cantidad de profesores que lo que le faltaba era oportunidad para poder hablar, y entonces se montaban los trucos. Cuando alguien estaba en la cabina y necesitaba ir al baño, nosotros le cerrábamos el baño para poder dar la hora cuando... Entonces él bregando a abrir y nosotros nos sentábamos ahí las horas. En La Voz del Río Grande son la 1 de la tarde pasaditas. Y entonces uno iba botando esa goma. Pero iba construyendo también una carrera, porque había unas personas brillantísimas con las que uno compartía y que fueron profesores que se los hubiera querido tener la mejor universidad de comunicación que se creó a partir del 75. Porque don Javi sale de Manizales a Medellín en 9 años, 10 años. Más o menos, sí. Más o menos. Sí, 9 años. Pero en Manizales, donde arranca todo, es porque... Voy a unas vacaciones. Vas de vacaciones, ¿cierto? Porque voy de vacaciones. Sí. Y entonces un primo me dice, venga, vamos a Transmisora Caldas, que allá está Fernando Montes. Hago un paréntesis: Fernando Montes era el operador, celador y todo por la noche. Hacía todo. Pero allá espantaban, en Transmisora Caldas espantaban. Se había muerto una señora y nadie quería el turno de la noche porque espantaban. Entonces él hábilmente nos decía, vengan que yo tengo aquí chocolate, compren parva, venga, y nos abría así con un radioteatro como este. Nos abrían los micrófonos y había gente que cantaba, recitaba, otros narraban toros, otros declamaban y otros narrábamos partidos imaginarios. Y a partir de un partido imaginario es cuando me llaman, una vez van a la casa de mi tía, Javier está, ya se volvió para Medellín, no, él está aquí, que si quiere narrar un partido entre el Once Caldas y el Unión Magdalena. Y me voy al estadio y narro el primer partido. Con mi primer gazapo saca Sixto Molina de manotazo con la pierna derecha. Ya coroneta. Dice, ya empecé. Ya empecé. Pero ahí arranqué en Transmisora Caldas, y después se me fueron dando todas las oportunidades porque me fui encontrando con gente maravillosa, y en el camino me encuentro tal vez al ser más importante de mi vida profesional, que se llama Jorge Eliezer Campuzano. Ese es el todo, vida, ¿no? El papá, el que me regañó, me castigó, de todo. Porque dentro de la fogosidad con la que uno quería encarar todo, sí, se estaba imponiendo una moda en el periodismo donde los comentaristas baja caña les decían, analice el partido uno por uno, decían, Óscar amarilla, no pelea una herencia. Fulano de tal, si llueve le salen ramas. Sí. Así, de esa manera empezó un estilo de periodismo que engendró Cali, particularmente la ciudad de Cali. Entonces yo una vez... tuve el adefesio de decirle a un jugador argentino que debutaba, Rubén Paira, venía de River, y dije, tiene cintura de nevera. Y me agarró Campuzano de la oreja, venga, Resulta que aquí estaba la cabina y la mamá y el papá de Paira estaban ahí abajo. Ay, Dios mío. Y Campuzano era el dueño de la sintonía. Entonces, semejante adefesio me llevó y empezó a darme normas de conducta en el micrófono. Y ahí empecé ya a definir un estilo de respeto, pensando en que uno puede llegar, pero también puede caer, y cuando uno esté cayendo, tiene que tener manos que te hagan más fácil, que atenúen la caída. Ese personaje, Jorge Eliezer Campuzano, fue el que le dio a Javier Hernández la posibilidad de arrancar, y creyó en Javier Hernández como comentarista. No, pero además me chilingueó para todos lados. Él era la estrella, y entonces a él le ofrecían de Caracol y decía, yo voy, pero me llevo a Javier, y yo me iba detrás de él. Él arreglaba el sueldo por mí y todas esas cosas. Yo no tenía que sentarme con ningún ejecutivo. ¿Dónde anda hoy Jorge Eliezer? ¿Sí Jorge Eliezer, en estos días conversé con él, y entonces me dijo, Chucho Ramírez, que está aquí, que es muy cercano también a Jorge, me dijo, ya tengo ganas de largar, y le dije yo también. Entonces dice, ¿por qué no transmitimos un partido del baby fútbol juntos? Como cuando empezó el baby fútbol, le decíamos hasta luego, chao, y nos vamos. Y entonces estamos madurando la idea de pronto, sí. Don Jorge Eliezer Campuzano, me encanta tenerlo a esta hora con nosotros aquí, no puede ser, en este homenaje
a Javier Hernández. ¿Me escucha, Jorge? Hola, hola, hola. Sí. Hola. ¿Cómo aquí el teléfono? ¿Me escuchan bien? Bien, bien. ¿Cómo va Jorito? Bien, por fortuna. Me alegra mucho, lo felicito, porque además del lanzamiento de este libro es un homenaje que tiene que ser como todas las cosas, en vida, hermano, en vida. Claro que sí. Le están echando muchas flores, Sí. tocayo, de maestro y de haberle enseñado tantas cosas a don Javi. ¿Sí es así? Pues algunas cosas. Un día llegó en pantaloneta, creo, al estadio. ¿Y para dónde vas? No, pues vengo a comentar. No, a comentar en pantaloneta no. Él creía jugador de fútbol. Pero la verdad, si usted me permite decir que lo de Javier tiene un gran significado. ¿Cuál era? Que él nunca se apoyó en los demás para surgir él. O sea, nunca hizo algo o nunca fue a mi oficina como varios o como muchos que llegaban a la oficina a decirme yo soy mejor que él. No. Él siempre mostró la humildad que tenía y todo el tiempo lo hacía con esa misma humildad. ¿Me están escuchando bien o no? Sí, yo tengo sí, como una realimentación. No, de está sonido. bien. No, bueno. yo sí que le estoy escuchando bien. Sí. Es que esto de las comunicaciones es como si estuviéramos aquí tan cerquita. Qué barbaridad, ¿no? Entonces, el gran rescate de Javier, y creo que es ese, que nunca fue una persona que quisiera apoyarse en los demás para sobresalir él. Incluso era tan difícil la situación, aunque éramos primer lugar de sintonía, éramos figuras y todo. Qué bueno. No le podían pagar a él un sueldo. Entonces yo logré con la gente del programa La Ley contra el AMPA que le dieran unos pequeños bocadillos que se llamaban en esa época para que él hiciera algo ahí en La Ley contra el AMPA. Y entonces le ponían los personajes más fáciles. Por ejemplo, uno que decía, ¡ay, me mataron! Y ya con eso le pagaban a él. Salía a la cabina y me tenían el bono para cobrar en tesorería por haber actuado en La Ley contra el AMPA. ¡Ay, me mataron! Era entonces. Jorito, ¿cómo era el estilo de narración de la... ¿Cómo es el término? ¿Sabes una cosa? Esa fue una jugada que bautizó tu amigo, ¿Sí? mi amigo y mi compañero y mi hermano, que es Javier Hernández. Sí. La gente me la acomoda a mí, pero no fui yo el responsable. ¿Fue Javi? ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? La Malasqueña, de Eduardo Malásquez, un jugador peruano. Y no sé por qué los hinchas del Medellín tomaron ese gol, lo narramos todos en la época, en su momento, Sí. y lo tomó los hinchas del Medellín lo tomaron como el gol del siglo del Medellín. Este gol fue, quien lo creyera, Javier, hace 40 años por estos días, noviembre 14 del 84, 40 años. ¿Lo tienes ahí en la memoria para Un momentico, rebobino esta cinta. narrarlo? Bien, Chiri, la pelota para González, viene, recupera Iván Ramiro Córdoba, juega rápido, deja Pedro Juan Iván, abre para Malásquez, métalo, al marco, gol, gol del Medellín, gol de Malásquez, espectacular golazo, señoras y señores, lo logró Malásquez, lo hizo y lo comenta Javier Hernández Bonet. Comenta, don Javi, comenta. ¿Qué voy a comentar con semejante sorpresa? No. Mi maestro, mi hermano, mi padre, todo. No, hasta aquí, no soy capaz de subir. Jorgito, gracias por todo. Te amo. Venga, don Javi, Mi santa madre- que Jorge no baja, bajemos nosotros. Mi santa madre tenía a Jorge, lo tenía como mi auténtico padre, porque fue definitivamente vital en mi carrera. Ahorita, para que no llore más, le voy a decir una cosa. Contémosle a la gente qué nos pasó en la playa de la Libertad. En la playa nudista. Sí. Ya ahorita le cuento. Ya le cuento, en la playa nudista en Tulón. Que nos empelotamos. Nos empelotamos todos y venían unos niñitos y se quedaron viéndolos.
Qué vergüenza, nos metimos otra vez al agua y nos pusimos los pantalones. Esto no es para No nosotros. fuimos capaces de... No. Hicimos el ridículo, la verdad. Pero hay una foto, Sí. Hay una foto testigo de eso. Sí, hay una foto. No, pues hay muchas. Una carateja por ahí atravesada. Y... Lo único cierto es que fue nuestra primera experiencia a una aventura que está registrada en el libro. Narrar un partido Sin con verlo. Jorge, sin verlo. Sin verlo. Llegamos al estadio y no había absolutamente ninguna manera de transmitir. Jorge se va a una esquina del estadio. Donde hay unos ladrones colombianos, digo ladrones entre comillas, ¿no? Porque ladrones al gobierno francés, Sí. con una monedita, con un cauchito, con un hilito, y la metían y nos llamaba a Colombia. Sí. Horas y horas y horas. Pase la moneda. Sí. Y ellos metían la moneda. Y Javier por un poquito que me daba... Yo le decía, Jorge, ataca a España, la lleva al Era 7 España. y él narrando desde el teléfono, ataca a España al 7, daba el nombre. Se la Porque entrega nadie al estaba 9. narrando, solamente nosotros. Javier dentro del estadio. Javier dentro radio, del partido, teléfono, yo afuera en el y teléfono afuera. público. Ay, Estaba narrando. Lo único que nos interesaba era el gol porque pasaba Colombia, se hacía gol España. Y el gol me lo dijo Javier ya. Gol cuando dábamos cambio a Bogotá para los comerciales. Me dice Javier, ya hubo gol. Entonces el gol lo hizo fulano, fue uno así. Entonces yo, como nadie estaba transmitiendo, no había televisión ni nada. Eso fue en el 80 y pico por allá. Sí. Entonces yo inventé la jugada, la narré y toda esa cantidad de galafardos que estaban alrededor mío, yo les dije, cuando cante el gol ustedes gritan. Y eso celebraban y tal. Entonces nos ayudó como de teatro, como ahora el show que le hicimos aquí a Hernando. De todas maneras, Javier, la verdad de corazón me alegra Sí. porque este es el reconocimiento de todas estas personas que vienen. Y no crean que, mire, es terrible, no es fácil. Porque una mujer maravillosa como la mujer de Javier, como los hijos, como toda la familia, y han hecho tanto para que él sienta ese cariño, ese traslado del afecto de la gente, no es fácil. Y para uno mucho más. Jorgito, gracias. Sigan pues en el programa, hermano, que no lo van a dañar por mí. Pero antes de eso, George, un aplauso. ¿Qué fue lo que le viste a Javier? No, lo que dije ahorita, estando sentado allá, lo escuchaba, él no sabía que yo estaba aquí, y lo escuchaba decir todo lo que él considera, que por qué vino y tal. No contó una historia maravillosa de la mamá que le dio la plata para que fuera a mi oficina en Medellín a buscarme. Y él no fue, o fue, pero no lo dejaron entrar. Y se devolvió para casa y la mamá volvió una patada en el fundillo y lo mandó para vaya, tiene que hablar con él. Sí, y es verdad. ¿Saben ustedes qué tenía en la cartera la mamá de Javier? Cuando ya no está, la foto de Javier y mía, cuando sacamos un disco. ¿Sí? Increíble, lo cargaba ella. ¿Un disco? Sí, lo tenía un disco que hicimos en el año 81. Algo así. 81. Nos habían echado de RCN, que esa es parte de otra historia. Sí. Nos habían echado de RCN. Por querer trabajar, no por malos, sino por querer querer trabajar. Nos echaron. Al otro día. Y tuvimos el honor de que nos echara el Chapulín Colorado, el verdadero, Roberto Gómez Bolaño. Él fue el que nos echó. Imaginen ustedes si somos importantes o no. Y se fueron a grabar un disco. Entonces, a ver, RCN le pagaba a uno hasta la risa. RCN le pagaba prima por vacaciones. Si usted cambiaba el lapicero y lo devolvía, o el lápiz, le daban un lápiz nuevo y le encimaban 10 pesos. Eso era una cosa maravillosa, espectacular. Y resulta que nos echan y entonces nos toca agarrar lo más cercano que era Todelar. Llegó diciembre y no teníamos ni un solo peso en el bolsillo y Nacional queda campeón, entonces dijimos, Jorge, ¿te acordás cuando estuvimos en Río? Que en todas las discotecas o almacenes de Y en discos, Argentina había y en discos. Argentina también eran puros discos De los equipos. de los equipos cuando quedaban campeones. Entonces me dijo Jorge, bueno, entonces ¿por qué no hacemos una vaina de esa? Busquémonos en diciembre. Y vendimos discos como un diablo. Y con la mala fortuna para la gente de Nacional y para los que éramos amigos, que se murió Subeldía. Y sacamos la edición, La de segunda Subeldía edición. especial, segunda edición. Y lo único que cambió fue una foto que pusimos de Subeldía en la contracarátula. Entonces, ese fue el rebusque
Sí. en un momento muy, Momentos muy difícil. difíciles para nosotros. Muy No crean que todo es como lo hemos venido contando, con la risa y el poco el llanto. Este un día dijo que yo era tan flojo que yo lloraba despidiendo un avión de carga, cosa que es verdad. Cosa que es verdad. Esto de esta jugada que acabo de hacer ahí, de recrear, es un poco la realidad, más o menos, porque hoy me tomé la molestia de escucharla, yo nunca la escucho, me puse a oírla y a tratar de sacar con Leonardo Prieto los datos para venir a decir esas mentiras aquí ahora. Yo venía en un proceso muy difícil, eso fue el 14 de noviembre del 84 y un borracho me había accidentado 9 días antes y se me ha llevado a mi mamá, me mató a mi mamá. Entonces yo no podía transmitir porque él tenía una fractura de costilla y tenía otra fractura en la boca y una mano, en fin. Sin embargo, le pedí al médico no digo que por esa jugada, porque nadie sabía que iba a pasar eso, que me permitiera transmitir. Y el médico me dijo, lo único es, te hago una venda de esparadrapo. No sé qué fue más duro, si la venda de esparadrapo o la quitada. Uy. Pero bueno, con esa venda de esparadrapo pude transmitir y era de pie. Por eso no. Y los hinchas, con el tiempo, lo tomaron, como dije, el gol del siglo. Y lo narramos todos los locutores de la época estábamos ahí, pero la gente tomó ese gol por esas cosas que dije yo ahí, más o menos, y el que le puso el nombre fue Javier, el de la Malasqueña, ese nombre le pertenece a él. Yo hice la jugada, pero él hizo después la recreación, después en el comentario, que también aparece en un disco que también lo vendimos, no nos pagaron, pero lo vendimos el disco. Jorge Eliezer Campuzano, un Muchas gracias. aplauso, hombre. Gracias a ustedes. Una muy buena sorpresa. Motivada también por la señora Carolina, por don Edgar. Y creo que salió bien, George. Tocayo, se comió el cuento que estaba por celular, que era lo importante. Ay, Dios. No. Dios, qué momento tan especial. Especial, ¿no? Sí, especialísimo. Sí. Significa mucho eso. Y está Total. mucho en el libro. Jorge, marca Jorge Eliezer. permíteme, yo digo una cosa a final de mi intervención. Es la primera vez en mi vida que yo hago esto. Me consta. Nunca lo había hecho. Pues de hacer un gol en vivo, una recreación de esto, no. Lo hacíamos cuando grabábamos jornadas que hicieron una historia que era inventar un partido. Pero hacerlo aquí donde estoy temblando todavía, no. Muchas gracias. Es la primera vez en la vida que... Tocayo, la primera vez en la vida que lo hacemos también. Y yo creo que ya convencimos a la vicepresidenta de Caracol que nos deje hacer un programa así, al aire, con sorpresa. La doctora Licea está pensando en que se puede hacer un buen proyecto con Caracol. Javi. En el libro yo cuento que estuve por devolverme a Medellín, pero aquí está la persona que me dijo, ¿usted es que es pendejo? Lucía Madriñán. Y me dijo, no, yo ya me voy, yo ya no encuentro aquí como expectativa. Yo entendía que los dueños de los noticieros tenían el pacto de no quitarse gente. Ella llega al noticiero nacional y me rescata cuando yo ya tenía la maleta empacada para regresarme a Medellín. Exactamente. Eso es después de 24 horas. De 24 horas donde no encontraba un lugar, y lo digo por el estilo que le querían dar al noticiero las directoras. Sí. Entonces yo llegaba los jueves y decía, aquí están los goles de la jornada, 18 goles en el fútbol colombiano, y daban la orden, corten, cuando iban 9. Yo iba al estadio y me decían, che, corroncho, de nada. Los costeños reclamando porque no salió el gol del Junior, los de Bucaramanga igual. Entonces ya me aburrí, a pesar de que el doctor Álvaro Gómez Hurtado llegó un momento y me dijo, no, yo le doy 3 minutos y haga con los 3 minutos lo que le dé la gana. Entonces yo le dije, no es bueno, doctor Álvaro Gómez, porque no hay que generar estados dentro del Estado. Yo no lo puedo dejar ir, Margarita me dice que no. La señora del doctor Álvaro Gómez me dice que no, pero yo ya había tomado la decisión. Y recibo una llamada de la bella Lucía, donde me dice, usted es que pendejo, venga que aquí lo necesito en el Noticiero Nacional. Me voy al Noticiero Nacional y al poquito tiempo
nos ganamos el premio Ondas de España con los niños de la selección. Ella me alcahueteó todo. Es un gran premio. Y sacamos los niños de la selección. Y ahí ya vienen otras historias de la ridiculez. Mire, yo bien montañero, puro Darío Gómez, Julio Jaramillo, y resulta que voy a Montjuïc a recibir el premio, y cuando estoy en el premio, una muchacha bonita, atractiva en todo el sentido de la palabra, buena conversadora, la gente le tomaba fotos y yo conversaba con ella, pero no había quién era ella. Cuando vamos saliendo a la foto principal, Ana Toroja. Yo, ¿cómo Ana Toroja? La de Mecano la tenía ahí al lado. Sí. Y después al otro día, cuando fueron a entregar el premio, estábamos ahí, nos mandan al camerino y nos ordenaban maquillaje y se van para la platea, que de la platea los llaman. Yo voy, me estoy maquillando cuando se sienta una niña aquí de pelo cortico, lindísima, otra acá, pero yo veía que estaban con unos atuendos que no había visto antes. Sí. Faldas corticas, coloreteadas por todos lados y con unos tenis plataforma que yo no había visto. Aquí no habían llegado los tenis plataforma. Me encuentro con un muchacho de Radio Caracas Televisión que también había ganado y yo le digo, creo que va a haber un show cómico al final del evento. Un show cómico, no nos lo podemos perder. Cuando Iñaki Gabilondo, que era el presentador, dice, señoras y señores, la sorpresa de la noche. Las Spy Girls. Y yo tenía a Victoria Beckham a mi lado. Tenía a Victoria. Y entonces ahí dije yo, no más Julio Jaramillo, no más Darío Gómez, ya tengo que internacionalizarme. Historias increíbles de montañeradas. Historias increíbles. Está en el libro también la historia de la salida, la posible salida de Caracol RCN. Ese fue un capítulo. Sí, fuerte, ¿no? Ese fue un capítulo. Está bien contado, con detalles. Está bien contado con detalles. Seguramente que hay gente que se va a molestar, ¿cierto? Pero está contado con detalles y para mí fue una gran sorpresa y una gran satisfacción el que los dueños de la compañía me invitaran a conversar para que me quedaran. Y es cuando me sorprenden con el viaje de mi hija Sofía, que está aquí, y mi amada Carolina, el que la llevan a Chile. Y de Chile nos compran primera clase para ir a Nueva York. Cuando yo llego a Nueva York, hay un señor muy simpático que hace parte de la cúpula del Grupo Santo Domingo, que es Juan Pablo Mejía. Sí, Juan Pablo Mejía. Entonces, lo primero que dicen, ¿cuánto le están pagando allá que aquí también hay plata? Entonces yo le dije, no, yo no vengo por plata. Yo vengo por dignidad, por respeto, porque no quiero interferencias. Entonces, como ya se acabó el tiempo, ustedes le dieron una finca a administrar a Luis Carlos Vélez, pero no le contaron que había una servidumbre. Y esa servidumbre era deportes, porque es muy distinto un canal como Televisa, que tiene dos pantallas, una deportiva y otra de noticias y de programación general. Entonces pueden armar dos grupos de trabajo. Aquí teníamos el mismo grupo de trabajo para todos los frentes, para noticieros, para eventos, para todo eso. Y me pega una corchada Juan Pablo Mejía y me dice, ay, usted va, la oferta la está haciendo RCN, sí, me están ofreciendo dirección de WIN, RCN Radio y RCN Televisión. Y dice, no, yo hay una cosa que no entiendo, de verdad hay una cosa que no entiendo. Estás huyendo del hijo de Vélez y te vas a poner el papá. Ay, ¿qué? Entonces empezó la caqueada. Al final todo fue maravilloso porque volvieron a insistir en que cuánto más quería de arreglo de contrato y yo no iba por eso. Y a Jorge le consta que fue nuestro principio de vida. En ninguna empresa nosotros nos fuimos por plata. Nunca entramos en la famosa escalera de que como se movía tanto el mercado, sí, se movía mucho el mercado, sobre todo cuando terminan las temporadas, entonces a uno le coqueteaban de RCN, de Caracol, de Todelar en esa época, y la gente se iba por plata. ¿Cuánto más me va a dar? Y si no se iba, pues venía la compañía y montaba la escalera. Me están ofreciendo tanto de allí. Nosotros nunca. Fue un principio de vida y fue lo primero que me enseñó Jorge. Porque Jorge tenía la teoría de que los ricos o los que ofrecen tienen chequera más no tienen corazón.
Y el riesgo cuando te pagan a través de un chantaje como el que me voy a ir, termina siendo el que en cualquier momento te olvidan y te mandan al ostracismo. Entonces nosotros nos ganamos siempre el respeto de todos los ejecutivos por donde anduvimos, justamente porque fuimos transparentes. Ni cambiábamos los conductos regulares saltando a nadie, ni tampoco utilizábamos la situación del mercado para que nos mejorara. La magia del libro, creo yo, consiste en que se cuenta todo como es, como lo estamos oyendo en estas historias de Javi, cómo son con los protagonistas y con profundidad, porque se trata de decir las cosas como son. Pero, sí, digamos, ¿quedaron cosas entre el tintero que no se dijeron? No, con el editor lo primero que hicimos fue un barrido y como hay el fútbol, el ciclismo y el deporte en general en los años 80 estaba tan contaminado, nosotros no le metimos, eludimos todo el tema que tuviera que ver con narcotráfico, temas de narcotráfico. Nos enfocamos en que teníamos que hacer algo que correspondiera a una intención didáctica, que la gente entendiera cómo se sufre, cómo se superan esos sufrimientos a través del trabajo. Sí. Y en general lo que establecimos es el que esto tendría que ser un espejo para que la gente se mirara, que puede escoger cosas que le gustan, podrá hallar cosas que no le gustan, pero básicamente lo que pretendemos es que sea una guía y que esa guía sirva para tener una mejor profesión ahora que estamos todos como tan perdidos con el tema de las redes. Y se cuentan cosas ya que tienen que ver con el fútbol, ya después de la historia de don Javi, para llegar a ser uno de los grandes del periodismo deportivo en Colombia, uno de los maestros, y los que hemos tenido la fortuna de trabajar con Javi, y aprenderle y compartir al aire y estar en las transmisiones. Por ejemplo, lo del partido de la despedida del pibe. Ese es un capítulo bien interesante porque la gente se quedó con el espectáculo multicolor, claro, el show de Carlos Vives botando una pelota cuando el partido estaba 3-3, que pudo haber sido el triunfo del equipo del pibe, se quedaron con eso. Pero detrás de esa historia hay primero un compromiso que yo había adquirido con Caracol, porque el organizador o uno de los organizadores, porque había un grupo de argentinos que es el que se convirtió después en Full Play, que alcanzó a tener derechos de casi todos los eventos, ellos fueron los que montaron la logística. Y Juan Carlos González era el representante de ellos acá. Juan Carlos me dice, vamos a hacer la despedida del pibe, viene fulano, perano, perencejo, estamos necesitando plata para fondear el proyecto, hay que transmitirlo, le interesa a Caracol. Y entonces yo voy donde el vicepresidente de la época, Luis Calle, le digo, mire, hay esta oportunidad, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y cómo es? Mire, se gira así, listo. Y empieza el sufrimiento. Primer obstáculo, se daña el avión de Avianca que traía a los futbolistas. Segundo obstáculo, Jorge Bermúdez renuncia a venir, que porque él no se iba a quedar esperando en un aeropuerto. Y el enemigo número uno que tenía Colombia en ese momento era José Luis Chilaver, que venía de aquel episodio de la bronca con Asprilla y con Víctor Hugo Aristizábal. Y resulta que Chilaver los atarzana a todos en el aeropuerto y de aquí no se va nadie. Chilaver dice, aquí no va nadie, no le podemos fallar al pibe. Y hasta que no nos descarten todas las alternativas, no renunciamos al viaje. Se consiguió un avión de Boliviana de Aviación, vino acá, pero cada reporte era un dolor de cabeza. No, que el avión que no viene, que Bermúdez se bajó, que Chemo del Solar se bajó en España, que para acabar de ajustar Eduardo Dávila saca un comunicado diciendo que el pibe no se retira. Ah, no era la despedida. Es que no era la despedida, sino que iba a jugar con el Unión Magdalena y eso dele pa. Y Luis, ¿en qué nos metimos? Que, a ver, ¿quién va a responder por la plata? Y yo con ese San Benito encima. Después, 48 horas antes, 72 horas antes, se esperaba Maradona. Venía de La Habana, donde estaba en un tratamiento. En La Habana, el vuelo no lo tomó él ni las 10 personas que venían con él, porque la noche anterior se emborracharon con Fidel Castro, en una fiesta con Fidel Castro. Típico. Típico, sí. Se emborrachan y no se montan en el avión.
Entonces todos los periodistas esperando allá. Esto es una farsa, aquí no hay nada. Y empiezan a retirarse todos los patrocinadores. Olímpica no se montó, Bavaria se bajó. Todos los patrocinadores empezaron a huir. Y de un momento a otro Maradona apareció en otro vuelo. Y llega Maradona, y cuando llega Maradona hay una coyuntura que aprovecha Colechera. Ya no estaba Bavaria, entonces Colechera la toma y hace un show con Maradona y vuelve y revienta eso en Barranquilla. Fenomenal, fenomenal. La boletería del Heraldo fue el único medio que estuvo fiel, respondió por la mitad de la boletería. Y la otra mitad de la boletería llamó, aprovechando que ya había llegado Maradona, Uniapuestas de la famosa Gata, y la Gata dice: compro la mitad de la boletería y vengan por el cheque ya. Entonces ya estaba todo financiado. Sí. Y luego la fila de los que se habían mamado. Venga, es que nosotros, ¿qué oportunidad de poner una valla? No, nada, ya no hay entrada para nadie. Ya se vendió. Listo, todo viendo en popa, respirando tranquilo. Yo le hice una entrevista al pibe esa noche anterior, que ganó premio de periodismo Simón Bolívar, la entrevista de la despedida del pibe. Y 24 horas antes, porque ahí se generaron un montón de celos de empresarios que querían hacer la despedida y se les habían anticipado los argentinos y un colombiano, Juan Carlos González. Entonces dice, esa presión llega y dicen: no prestan el estadio porque no han llenado los requisitos. 24 horas antes. No. Ya Chilaver había salvado lo de los jugadores. Maradona había llegado exigiendo un palo de golf para zurdo y 10 botellas de champán cristal. No más. No más. Los que manejaban a Maradona habían pedido 10 chicas. Bueno. Sí, para el show estelar de la noche. Se les olvidó porque Maradona salió a recorrer Barranquilla porque quería comerse una chuleta. Y entonces salieron con él. Lo cogió la noche, se cansó, se durmió y se le olvidó que las niñas estaban por allá en una habitación. No. Entonces empezó un conato de escándalo, entonces tuvieron que ir a pagarles a las muchachitas. Claro. Todo eso está contado en el libro. Y aquí, como ya se trata de contar, faltando 24 horas, el líder dice: no prestó el estadio, no llenaron los requisitos. Y entonces, como había alguien que había puesto plata ahí, como Colechera, ¿cierto? Era el que estaba detrás. Jorge 40 llama a los políticos de Barranquilla y dice: se juega el partido porque se juega. Y se jugó el partido. Y se jugó el partido. Entonces, esas son las historias inéditas que están dentro del libro y que fueron reservadas durante mucho tiempo, pero que llegó la hora de que la gente las conociera, porque ese era el país que teníamos. Y dentro de 20 años contaremos sobre el país que tenemos hoy. Una otra historia que vamos contando, porque teníamos preocupación con Edgar del spoiler, que el spoiler para nosotros en los años 80 era una aleta que le poníamos a los carros en la universidad. Ahora se llama, según mis hijos, contar el final de las historias. Pero bueno, dijimos, vamos a hacer simplemente spoiler de una que otra historia. Hay unos nombres, Javi, sí, como obviamente el del tocayo, el de Jorge Eliezer, pero Subeldía, como lo hablamos, aparece en varios capítulos. ¿Por qué? Mi maestro. Pero, a ver, yo tuve dos maestros futbolísticamente hablando. Rodrigo Fonnegra, que abría las puertas de su oficina para las tertulias más fascinantes de fútbol. Allá usted se encontraba al doctor Gabriel Ochoa Uribe, o antes de un clásico se encontraba los dos técnicos que iban a jugar el clásico. Una vez me tocó Nelson Gallego como encargado de Atlético Nacional, porque Pacho estaba en la selección. Sí. Y Hugo Gallego, técnico titular del Medellín. Hasta las 2 de la mañana estuvimos en el Parque de Belén, que tenía unas mesas de metal, ellos con tapas de cerveza diciendo cómo le iba a ganar el uno al otro. Es que yo te voy a apretar y te voy a subir, no te vas a dejar respirar. El otro decía: yo te hago 2, 3 toques atrás y te cambio de frente y te mato. Ganó el clásico Nelson 1-0. Pero yo ya sabía cómo estaba el partido, cómo se iba a jugar el partido, porque en la mesa de borrachos
en la mesa de borrachos diseñaron cómo era la táctica. Cuando me asciende Campuzano a comentarista central, hay una historia que está en el libro. Subeldía, que era un tipo muy hábil, Subeldía sabía que el maestro Weimar Muñoz era el número uno indiscutido. Sí. Era el número uno indiscutido, pero Subeldía decía, no le doy toda la carne a Weimar. Entonces me empezó a buscar a mí como alternativa. Y entonces a mí me contaba los que echaba de Nacional y en enero le contaba a Weimar los que venían. Los que contrataba. Entonces cuando Campuzano me asciende a comentarista central, entonces yo voy comentarista central, uy, qué maravilla. Y entonces voy donde Subeldía y le digo, no, Baldo, ¿usted por qué no me ayuda? Vea, ya voy a debutar como comentarista central. Y dice, déjeme, yo pienso. Estábamos en el restaurante Los Cristales subiendo Las Palmas y después de que almorzamos me dijo, bueno, apunte pues. Si hay una jugada de tiro libre de este perfil, desde este lado, la toca Jorge Fernán Peláez, Castañeda pasa por el fuera de la barrera, la pelota se la mete en profunda y Vilarete ataca el segundo palo. Y entonces Jorge pone tiro libre a favor de Atlético Nacional. Y yo decía, ojo Jorge, que mire cómo se perfila Castañeda. Y Jorge, va a cobrar Fernán Peláez. Sí, y Vilarete, póngale ojo al segundo palo de Vilarete. No. Tata. Yo ya sabía absolutamente todo porque el viejo me lo había contado. Y se cobra, no fue gol de Arepa, creo que pegó en el palo, lo desvió por poquito Vilarete. Y entonces, como dijo mi compañero Javier Hernández, pues decía Campuzano, y la gente volteaba a la cabina. Y no sabía la pastelidad tan berraca que habíamos metido. Copialina. Esa copialina, pura copialina. Y entonces, con Subeldía hicimos esa sinergia que nos representó hasta que él murió, sí. La oportunidad de obtener mucho conocimiento, porque era un tipo... Sí, para que vea, eso no conté ahí que he estado transmitiendo hasta tierros. Sí, no, yo me fui a acompañar a Osvaldo Subeldía, ¿sí? Al sepelio de Osvaldo Subeldía. Es un hombre muy importante en mi vida, como lo fue Rodrigo Fonnegra. ¿Quiénes más tienen en la lista? Otros nombres que aparecen. Edgar Perea. Edgar Perea. Sí. De Perea no voy a hablar profesionalmente porque todo el mundo conoce profesionalmente. Y pido o presento excusas en el libro a la familia de Perea. ¿Por qué? Porque ¿qué puede decir uno de Perea? Que era un gran narrador, que narraba béisbol, que narraba fútbol, que narraba boxeo, que era un tipo universal. Todos lo sabíamos. Que compró una emisora de $1 millón. Esa era la parte que no sabía. Entonces, cuando me toca ya ser compañero de Perea, Perea siempre dormía en una habitación solo. Y un día me dijo, compadre, yo no tengo con quién hablar, venga, vengan. Y entonces me convertí en el compañero de habitación de Perea. Hablaba hasta las 3 de la mañana y contaba absolutamente todo. Contaba todo. Tenía una gran atracción. Las rubias, cuando iba a Buenos Aires, le llovían, tanto que salíamos por Florida y cuando se podía salir en Mambao y él llevaba cadena de oro y esclava y toda esa vaina y me decía, compadre, ya vamos para el hotel. Sí, vamos para el hotel, hay que descansar, mañana hay que transmitir. Compadre, es que me han hecho cambio de luces allí, ya vengo, me espera, y aparecía a las 3, 4 de la mañana. Una vez estábamos en Europa, en Salsa Maggiore, en una noche de una gira, porque estábamos conociendo todos los escenarios del Mundial de Italia, y era un bar dentro del hotel romántico. No teníamos ni idea. El negro se paró con tragos, levantó la tapa del piano y empezó a tocar música romántica en el piano. Todos aterrados. Después en Londres aparecieron unas azafatas divinas, afros, preciosas, y el negro inmediatamente levantó la cabeza y ellas también, como si tuvieran radar, y después bajaron. ¿Tenía radar? Él tenía radar. Sí. Después bajaron y empezó a tocarles piano también ahí. No. Lo perdimos esa noche, no sé dónde, no puedo asegurar nada, pero ese era el negro Perea. Claro. El negro Perea. Entonces nos divertíamos mucho porque contaba historia y llegó la historia. Una vez que estábamos en Sydney, había ido a jugar la selección Colombia y estábamos más desprogramados que un diablo, nos fuimos donde estacionaban
el muelle donde estacionaban los grandes cruceros. Sí, los cruceros. Nos sentamos a ver bajar y subir gente de los cruceros y con un pollo en la mano que habíamos comprado ahí en una tienda en la esquina, éramos comiendo pollo y yo decía, negro, venga, ¿cómo le compraste vos esa emisora a Fuad Char? Y me dice, compadre, le di palo parejo hasta que él me vendió esa emisora, la que fue emisora de él, Mar Caribe. Mar Caribe, sí, claro. Sí, se la compré por $1 millón y apenas se la acabé de pagar, volví y le di palo porque él pensó que me iba a callar, decía. Mucho cuento. Ese no, es un personaje. William Vinasco, el precursor. Esa historia. William es el gran responsable de lo que es hoy la transmisión del Gol Caracol. Del Gol Caracol. Porque bueno, si vamos a la génesis de la televisión colombiana, a mí me tocó ver partidos y peleas de boxeo de Cassius Clay parado en una baranda de la única casa que en el vecindario tenía televisión. La televisión era muy, muy exclusiva. Sí. Entonces, normalmente los que tenían oportunidad de acceder a la televisión eran las personas pudientes, las que escuchaban Beethoven y toda esa vaina. Entonces, les gustaba que les hablaran los partidos. Claro. Y empieza el fenómeno de que le bajaban ya el volumen a la televisión y se lo subían a la radio. Claro. Entonces, William tuvo el atrevimiento de invadir la televisión con la narración de radio. Y establece un estilo que se mantiene hasta ahora, del que se han pegado argentinos, porque nosotros lo demostramos una vez que tuvimos con nuestra vicepresidenta Licea Arango, tuvimos una conferencia en Caracol, demostramos cómo los argentinos narraban también, fulano, perano, perencejo. Hoy en día los argentinos narran distinto y los italianos narran distinto. Nos tocó en el 2010 cómo Sky Televisión innovó y le ganó en sintonía a la RAI, llevando la transmisión alegre que normalmente hacemos los colombianos. No digo que seamos nosotros los originales, porque los brasileños también son como nosotros, pero eso demostraba que el estilo de transmisión que la gente quería es el que hoy conserva el Gol Caracol, y por eso somos tan celosos en cada detalle que no se pierda el estilo. También he tenido el privilegio de viajar con Javier en algunos campeonatos y competencias internacionales, Copa América, mundiales. Y tengo que decir que me falta aprenderle eso, de llegar más rápido a las cosas, porque siempre voy tarde. Porque Javi, que es el comandante del equipo, es el primero que está, digamos. Y yo le decía, Javi, pero ¿por qué estás a las 7 de la mañana en Chile? ¿Te acuerdas? Chile, a las 7 de la mañana todos bajamos y Javier estaba ahí, todos. Es que el ascensor está demorado. Si Javier es el que va a estar en la transmisión y va a ser el último de entrar al aire en la transmisión, hacer el noticiero, podíamos estar nosotros los que estábamos antes en la transmisión. Y fue elección de decir estar cumplido, pero de compromiso, de disciplina y de ponerle un sello propio a las transmisiones del Gol Caracol, e incluso hacer la diferencia, porque cuando se hace la competencia en una Copa América, en la Copa América en Colombia, con RCN, tú haces la diferencia gracias. ¿Es un palo de escoba o un qué? Sí. ¿Cómo es eso? Lo primero es que uno lo que aprende, sí, porque es parte del aprendizaje de la vida, es que uno no le puede pedir a los que trabajan con uno que hagan lo que uno no puede hacer. Es decir, usted no le puede pedir a la gente que esté a las 7 cuando usted baja a las 7:10. Entonces uno le tiene que pedir a la gente lo que uno puede hacer. ¿Ve? Ese es parte fundamental. Ve, jefa. Pero lo de la escoba fue el primer enfrentamiento. Es que la gente está equivocada, se ha vendido la idea de que ahora estamos únicamente enfrentados en esta etapa moderna de la selección Colombia entre RCN y Caracol. Antes, sí. No, eso viene desde el 2001 de la Copa América. Y evidentemente en la Copa América nosotros lo que hicimos fue, y está ahí documentado en el libro, lo que hicimos fue tomar ventaja de una situación para poder contrarrestar la ventaja que siempre nos sacaban los competidores. ¿Dónde radicaba la ventaja? La ventaja era de que Carlos Antonio Vélez tenía muy buena masa, muy buena comunión con Pacho y con Bolillo. Y él, hay que admitirlo, porque eso también se trabaja, uno construye las relaciones, y él siempre tenía las primicias de la Selección Colombia.
Y nosotros lo aceptábamos, mérito de él, no nos vamos a poner a discutir, no vamos a hacer nada distinto, sino tratar de buscar canales que nos permitan llegar a la información primero que él. Era imposible. Él tenía ese privilegio. Pero había acontecido la semana, una semana antes de la Copa América, había acontecido que la selección Colombia entrenaba y entrenaba a puerta cerrada. Y como entrenaba a puerta cerrada, no había acceso a las cámaras de televisión. Cuando yo estaba en el noticiero, agarro y miro y RCN pasando imágenes del entrenamiento. Entonces yo llamo al periodista de turno y le digo, venga, ¿por qué RCN sí tiene imágenes y nosotros no? No, porque yo no me voy a subir a un árbol con el riesgo de que me caiga y me quiebre una pata. Es decir, los de RCN se subieron al árbol y sacaron ventaja. Como la federación había mandado comunicado de que no se podían emitir imágenes, entonces esperemos a ver qué dice la federación. La federación no dijo nada y llegó ese primer enfrentamiento, que es un partido entre la selección de Colombia y la selección de Honduras. Era la primera vez en el año 2001 que nos enfrentábamos los dos canales. La presión era total y absoluta. Ellos tenían un equipazo. El Negro Perea transmitiendo, Carlos Vilardo, campeón del mundo comentarista, y Carlos Antonio Vélez. Nosotros teníamos al mejor de la televisión, William Vinasco, y nos levantamos a Norberto Pelufo, que era moda con el Junior de Barranquilla, estaba de moda con el Junior de Barranquilla. Llegamos el día antes al Hotel Meliá en Pereira y empiezan las llamadas de los directivos de Caracol, entre ellos Ricardo Alarcón. ¿Qué vamos a hacer? Acuerde que mañana es el primer enfrentamiento. ¿Cómo vamos a responder? En esa época se prendía una licuadora y se veía RCN. Sí, eso, pero era total y nosotros con esa presión no podemos ser inferiores. Entonces le dije a Iván Piedradita, estábamos en el Hotel Meliá, venga, vámonos, miremos a ver cómo está el estadio mañana. Y nos vamos al estadio, entramos al camerino. En esa época no calentaban en la cancha, calentaban en el interior. Sí. El estadio de Manizales tiene la ubicación del camerino donde calientan al lado del muro, y ese muro es el que da a las afueras del estadio. Y ese muro tiene unas rejas de ventilación. Entonces yo llegué y le dije a Iván, pongamos una cámara allá. No la bajan. Póngala, hermano, tranquilo. Pongamos otra cámara allá arriba. No, pero es que no tengo cable para cámara. No importa, póngala sola. Pero es que eso va a haber problema con RCN y las elecciones, no importa. Entonces, cuando llegamos al otro día, montó las cámaras ahí en el camerino adentro. Apareció Miguel Tulán de RCN. ¿Quién puso esas cámaras? ¿A quién le autorizaron? A nosotros, ¿por qué no? Y a los de Caracol sí. Nos bajaron la cámara del cable y le pusieron una toalla a la que no tenía cable. Entonces Iván me decía, se lo dije. Y dije, sí, claro, ya tranquilo, no se preocupe. En esa época estaba amenazada la Copa América. Estaba amenazada por las FARC. Y las instrucciones eran que nadie se podía arrimar a los muros exteriores del estadio. Y había un coronel, amigo nuestro, Joaquín Correa, coronel Joaquín Correa, que era el segundo en la seguridad de la Copa, y yo lo llamé, mi coronel, necesito un favor. Y le cuento qué era lo que iba a hacer, y el hombre, me vas a hacer echar, no jodas, me vas a hacer echar, mañana me sacan. Te vas a tirar mi carrera. Y mi coronel, es un momentico nomás. Tiene 5 minutos para hacer lo que yo voy a hacer. 5 minutos. En 5 minutos inmediatamente se disparan las alarmas y viene el operativo de control. Exactamente. Resulta que yo mandé a comprar en la galería de Manizales una escoba de esas largas con que limpian los techos de las parroquias, ¿cierto? Le pusimos una cámara desde la móvil. Empezó a calentar porque yo no sabía cuándo empezaban a calentar la elección. Metimos por la reja la cámara. 4 minutos, al cuarto minuto y medio nos fuimos, subimos, y eso fue lo que volteó. Marcó la diferencia. De ahí en adelante, lo tengo que decir, nos han tenido en algunos momentos apretados, en otros no tanto, en otros están muy lejos, pero de ahí en adelante no nos han ganado ningún tipo de partido. Aplauso para don Javi, hombre. Creativo además.
Don Edgar, yo le dije que podíamos quedarnos hasta las 12 de la noche, pero este colegio cierra temprano, yo me acuerdo. Bueno, a veces nos quedábamos, después les cuento en qué. Lo soñé, lo jugué y lo gané. Mire, es que es una delicia leerlo, porque además deja la enseñanza de cada cosa, de la creatividad, del compromiso, de la disciplina. Don Javi, para ir cerrando, el mundial al cual volverías. 98. Me parece que fue Francia. la más linda fiesta que se ha podido vivir en un campeonato del mundo. Buenos partidos y en la calle era todo un carnaval. ¿No Brasil? Con la gente pero conviviendo. no Brasil, ¿por qué Francia? No tanto Brasil. O yo no sé, a ver, en Brasil lo que pasa es que las distancias eran muy largas y uno no podía disfrutar de la calle. Pero en Francia tenías de París y tomabas un tren, ibas y transmitías y volvías por la noche y encontrabas todos los sitios con todas las colonias, con los portugueses, con los franceses, con los italianos, con los polacos. Era una fantasía. Eso fue un carnaval permanente, lindísimo. El mejor gol que has visto en la historia. Para mí el gol más doloroso, que es el gol de Freddy Rincón a Alemania en el Campeonato Mundial del 90. No lo vi en directo porque estaba saliendo de la tribuna para montarme a la sala de prensa. Ya el gordo Iván Mejía había salido. Nos había marcado gol minutos antes el Lirbaski a la mano derecha de Higuita. Dábamos por perdido el partido, entonces yo me levanté para llamar al noticiero a ver qué material requerían. Y cuando me levanté oigo el grito y volteo y veo a los jugadores de Colombia celebrando. No vi el gol. Pero miro hacia el frente por el corredor y veo a Iván Mejía frente a un televisor y él, todo el que pasaba con ganas de abrazarlo y no encontraba a quien abrazar, cuando me ve a mí, entonces él se viene y yo voy hacia él y con la rodilla me pega aquí abajo y entonces fue el gol más emocionante y más doloroso de la historia. ¿Y el gol tuyo de la vida cuál puede ser? Ay, el gol de la vida, yo creo que poder llegar a esta edad, disfrutar de una familia, reencontrarme como en este auditorio con tantos amigos, como les decía, gente que hacía rato no veía, pero que representan para mí algo muy emocionante porque es la lección de que uno no tiene que verse todos los días para querer y para amar. Entonces llegar a esta edad y disfrutar de Carolina, de Sofía, de Alejita, de Juanpa, de mi nieta Valeria, preciosa, futura abogada, de Manu y de nadie más ni nadie menos que parcero, de Federico. No he podido lograr que me diga abuelo y me dice, ¿qué parcero? ¿Cómo va parcero? A toda hora. Eso no se compra con nada. Ese es el gol de mi vida. Ser humano, inigualable, amigo. Somos testigos los que hemos compartido que aquí tenemos caras conocidas. Seguimos igualito de jóvenes, ¿no? Nos seguimos viendo igualito. Como nos veíamos en televisión hace 30 años. Con todos que es una delicia volverse a reencontrar. Jorge, igualitos. Todos igualitos. Todos igualitos. Oiga, tenía Efraín Arce Aragón tenía una secretaria que era muy querida con nosotros y un día me llama Jorge de la carrera 70. Oiga, ¿cómo le parece, hermano? Eso no fue hace mucho. ¿Cómo le parece que una señora toda viejita me gritó desde allá al frente y yo no la reconocí? Me dice, ¿no te acordás de mí, Nati? Yo era la secretaria de Efraín Arce Aragón. Yo, pero la vi bien viejita. Dice, ¿y no te contó cómo nos vio a nosotros de viejitos? ¿Se va a volver a dejar el bigote? No, Sofía no deja, ¿no? Porque pica mucho. Don Javi con el bigote, como lo conocimos. Ser humano inigualable, gran amigo, profesional. Este libro nace en Qatar, en ese mundial donde hubo un momento crítico y doloroso médico de salud, pero que salió adelante, pero nace de ahí, ¿no? Pero nace de ahí. Es como que si el universo le estuviera mandando a uno mensajes. Entonces dije, hay que hacer algo. Y dentro de ese algo estaba el dejar una especie de legado, como dije, un espejo donde se pudieran mirar, el poder hacer un ejercicio de memoria y contar cosas y tener un homenaje para quienes contribuyeron a que yo llegara donde he podido llegar,
porque uno no llega solo, lo digo ahí en el libro como enseñanza del doctor Erazo, que es un señor al que fui a un congreso de odontología, y él entrega el libro, estaba lanzando un libro, y ese libro tenía la mitad del libro, si eran 200 páginas, 100 era dando agradecimiento. Entonces yo le digo, doctor Erazo, ¿cómo así que es esa vaina? Y dice, no, es que la gente está equivocada, la gente cree que uno se hace solo. Y entonces yo aquí hago el recuento de todos los que tuvieron que ver con mi vida hasta llegar al éxito. ¿Cómo debe ser? Exactamente. Entonces había que hacer, dejar ese legado y también hacerle un recuento de todo el cariño, el afecto y aprendizaje que recibí y que di profesionalmente con todos mis compañeros. Y lo otro, ¿qué hacemos? Pero es que hay un tema muy difícil, que es un tema social que estamos luchando desde hace mucho rato, que es el de la Fundación Jerónimo Emiliani, que recogen niños de la guerra. Esos niños de la guerra se les enseña un oficio. Aquí en Bogotá funciona ya muy bien. Bonito. Pero en La Guajira, por aquí está el padre Fabio, que es la cabeza del tema. ¿Dónde está el padre Fabio? Padre Fabio, sí. Ese hombre es un santo. Con él hemos hecho de todo, hemos hecho de todo, pero no hemos podido despegar en La Guajira. La última vez, afortunadamente, el general Nieto, siendo director de la policía, nos ayudó a trasladar como 3 toneladas de alimentos para poder manejar un invierno con los niños allá encerrados. Y ahora estamos tras la consecución de un carro tanque que estamos buscando que Snake de Olmedo nos lo vendan barato para poder quedaron unos parqueados en La Guajira para poder darle el agua a esos niños y no tengan que hacer todos esos recorridos largos de 4 o 5 horas para irse a su casa porque no hay agua donde están. Don Javi, para rato, sigo diciendo yo, como tenemos al aire, hacemos todas las tardes en Blue un empalme que se inventó Javier. Dijo, hagamos una cosa, y es que no cerremos el programa de Blog Deportivo y arranca Voz Populi con comerciales, sino que nos mezclamos. Entonces nos mezclamos, y mezclarse es mezclarse, porque ahí Javi se vuelve humorista y yo me vuelvo comentarista deportivo. Por ejemplo, lo del sábado no me gustó para nada, entonces lo comenté. Por ahí vi al profe Gamero y le dije, gracias, profe, por lo que me tocó el sábado. Profe, un abrazo. Oye, profe. Mucho sufría, está el profe Gamero. Está el presidente, también lo vi por ahí, el doctor Camacho. Sí, pero sí, pero no nos aplaudamos mucho. No. Fue un partido de trámite, nada más. De verdad, no más. Un abrazo. Y entonces digo yo, cuando hacemos el empalme que llamamos, que se craneó don Javi, siempre contamos, para la gente que esté interesada, en que había un señor en Brasil, Silvio Santos, que duró hasta los 94. Hasta el año pasado decíamos, nosotros vamos, cuando nos reclaman que cuándo nos vamos a ir, entonces decíamos, hasta cuando se muera Silvio Santos, pero murió hace como 2 meses, de 99 años. Pero murió de 94. De 99. Entonces decimos al aire, para que no se afanen mucho, que hay todavía para rato empalme entre Javier y este servidor y varios de los que estamos, porque sí hay Javier para rato. Lo soñé, lo jugué, lo gané, de Editorial Planeta. Vale la pena, recomendadísimo. Qué historias, qué sapiencia, qué ser humano, qué amistad. Y vuelvo y repito, ¿cómo describir a Javier Hernández? Generosidad. Recomendadísimo. Un aplauso para don Javi y muchas gracias a todos.